Si ahora mismo tuvieras que viajar y te dieran a elegir entre dos opciones, Europa o Estados Unidos, ¿qué elegirías? ¿Te gustaría más ir a ver ciudades antiguas con edificios históricos y calles estrechas? ¿O optarías más bien por ciudades enormes con rascacielos y un montón de gente? Pero ¿qué pasa si te digo que hay un lugar que tiene lo mejor de ambos mundos? Así es, ese lugar existe y encima es una de las ciudades más importantes de todo Estados Unidos. Encima lo tenemos solo a 2 horas de viaje, así que vamos a ello. Pero antes toca hacer algo. Bueno. ¡Ey! Estamos cuidándole el gatito a unos amigos estos días, así que, bueno, era la primera parada, ¿no? Él se llama Baltasar y es un gatito albino. Y es muy, muy bonito y juguetón, aunque a veces se pone nervioso. Y verán que tiene una patita que le cuesta caminar, pero no es nada malo. Él ya la tiene así de nacimiento. Bueno, ahí me mordió. Has comido bastante, ¿eh? Agua tiene. Bueno, Balti, pórtate bien ahora, ¿eh? Ya tus papis vuelven en unas horitas. I'm picking up a mobile order. Thank you. No podíamos empezar el viaje sin un café y qué mejor manera que darle honor al vídeo de hoy que yendo a Dunkin' Donuts. Dunkin', por si no lo sabían, es originario del estado de Massachusetts, así que es café súper local. Está rico. Poquito amargo, pero está rico. Ahora sí podemos empezar el viaje. Sí, por favor. Ok, pues ya por fin llegamos tras 2 horas y media de viaje. Que por cierto, mención honorífica aquí a Flor, por favor, aplausos porque se ha currado prácticamente todo el viaje. Para quien no lo sepa, Flor lleva más o menos un mes manejando, no ha conducido en su vida y le estoy haciendo conducir todo lo habido y por haber. Y la verdad que se está portando bastante bien. Y nada, no se me ocurría mejor lugar que empezar este vídeo que aquí en los jardines del Downtown, que básicamente por lo que vi son 2, el Public Gardens, que es donde estamos, y el Boston Commons, que está como un poquito más allá. Que a ver, lo estábamos hablando y verdaderamente estos de aquí, aunque son los más chiquitos, son mucho más bonitos. Hay gente chileando, haciendo un picnic, hay un montón de animalitos y en general está bastante más cuidado. Hay también como unas barquitas que te llevan como haciendo un paseo por el lago. Aunque dato curioso, el Boston Commons, que es el grande de aquí al lado, es el parque central de ciudad más antiguo de todo Estados Unidos. O sea, más antiguo que el Central Park, más antiguo que todos los otros. Y si algo que no nos esperamos es que en el otro parque nos encontramos con un montón de cosas, o sea, parece en realidad una exhibición que es todo relacionado con la marina, o sea, había un montón de chicos que no sé si se estaban graduando porque estaban así con todos los uniformes y todo, y bueno, también hasta incluso vimos un tanque gigante ahí. No, de verdad, una locura, o sea, había como una especie de avión de combate, había como 3 helicópteros que son gigantes. Enormes, o sea, yo no me dimensionaba el tamaño de eso, de verdad que son enormes. Y sí, yo creo que era una graduación más que nada porque estaban algunos como tocando la trompeta, había otros como haciendo malabares con las escopetas. Digo, espero que esto no esté cargado, pero en general toda esta zona de los parques y de los jardines muy chula. No, ya que estoy, consejo que te doy si decides venir a Boston algún día, yo de ti empezaría también tu visita por estos parques, porque justo aquí en el Boston Common está el inicio del Freedom Trail. El Freedom Trail básicamente es un camino de unas 2,5 millas, unos 4 kilómetros, que si tú lo vas siguiendo te va llevando por todos los puntos clave de la ciudad. Así que no sé, consejito que te doy ahí. Guay, miren lo que nos encontramos acá. Es la estatua de Edgar Allan Poe. Por si no lo saben, Edgar Allan Poe es un escritor muy famoso de novelas así de misterio y de terror. Y curiosamente nació aquí, en la ciudad de Boston. Y me parece genial que le hayan hecho acá un monumento, una conmemoración así con la estatua con él. Aunque tengo que decir que me parece un poco bajito. No sé si habrá sido así de verdad. Pero también lo interesante que tiene es que está hecho acá con su super cuervo, que simboliza una de las historias más famosas que ha escrito él. Y dice la verdad que este cuervo lo hicieron como súper exagerado el tamaño, aunque tengo que decir que nosotros hemos visto de este tamaño en la vida real, o no sé, un poquito similar, así que honestamente no sé qué tan exagerado está. Y algo que llama mucho la atención de la ciudad de Boston es que hay un montón de cementerios así dispersados por toda la ciudad. Sin ir más lejos, miren acá a mi derecha, estamos caminando lo más tranquilos acá por el parque, hay una cancha acá enfrente y el cementerio lo tenemos acá de este lado. Y también estuvimos caminando por otras partes del centro y ya habíamos visto 2 más, o sea, de verdad que son muy visibles y seguramente si estás paseando por acá te vas a encontrar uno. Igual cabe aclarar que son cementerios muy antiguos porque se puede ver también por el estado de las lápidas como están, que literal parecen de película de terror. Y ahí les va otra cosa que también dicen
dicen que estos cementerios pueden llegar a estar como embrujados o se cuentan como tipo historias así de leyendas urbanas que, bueno, pueden dar un poco miedito también. Ok, sé que venimos tiempo diciendo ya en nuestros anteriores vídeos que aquí en Estados Unidos la capital de los estados no tiene por qué ser la ciudad más grande o importante, pero en esta ocasión me retracto y es que sí, la capital del estado de Massachusetts es esta ciudad, la ciudad de Boston, que a la vez es la ciudad más grande e importante del estado. Sin ir más lejos, aquí a mi espalda está el Capitolio de Massachusetts, o sea, la casa de gobierno del estado, que wow, tiene una arquitectura, la verdad, muy chula, y es que este es uno de los capitolios todavía en uso más antiguos de todo el país, y la verdad que lo parece, aunque está de verdad muy bien cuidado. Y he de decir que aquí ya empiezo a ver y a notar toda esta vibra europea que dicen que tiene la ciudad, y es que no tan solo en el Capitolio, sino que la calle en la que estamos, la Beacon Street, wow, de verdad parece que estés caminando como por las calles de Londres. Es una pasada, todos los edificios, de verdad no parece que estés en Estados Unidos. O sea, si lo comparas con, por ejemplo, la ciudad de Nueva York o Los Ángeles, o sea, es nada que ver. Vaya, en otro lado del downtown se encuentra lo que era la anterior casa de gobierno, que la verdad que también es muy cookie, aunque es mucho más chiquita. Y dato curioso, hemos visto por allá una estatua de John F. Kennedy, y la verdad que nosotros no teníamos ni idea de qué pintaba esa estatua ahí, hasta que hemos mirado y sí, se ve que John F. Kennedy nació aquí en Massachusetts, no muy lejos de Boston. Ahora, hablando de qué tan grande es esta ciudad, por ahí mirando números, en un principio me parecía que no era para tanto, ya que Boston solo alberga a 675.000 habitantes. Bueno, digo solo, aunque eso es bastante gente, pero para ser una ciudad grande de Estados Unidos no es tanto. Pero si nos ponemos a mirar toda su área metropolitana, estamos hablando de casi 5 millones de habitantes. Es una pasada. O sea, contando que el estado entero de Massachusetts tiene más o menos unos 7 millones, o sea, más de la mitad de la gente vive en toda esta zona. Pero es que la cosa no acaba aquí, sino que toda esta zona de Estados Unidos del noreste se llama New England, o sea, Nueva Inglaterra, que alberga un total de 6 estados. En total hacen 15 millones de personas, o sea, podríamos decir que solo en esta zona, en Boston y sus alrededores, hay un tercio de toda esa población. Entonces, si lo paras a mirar así, wow, sí, de verdad que aquí hay mucha gente. Bueno, paseando por acá por esta calle nos encontramos directamente con el antiguo ayuntamiento, que la verdad que es un edificio bastante bonito, o sea, lo tienen bien cuidadito y es lindo. Si no como el nuevo que nos hemos topado antes cuando hemos aparcado, qué horror, perdón por el arquitecto, sé que intentaba tener un estilo así más brutalista, pero no, si lo comparo, de verdad, esto le da 1000 patadas. Este es mejor porque es así como estilo como más colonial, puede decirse, perdón la ignorancia, pero es así de ese estilo como que es más bonito, como que te da más ayuntamiento, eso otro no te da eso, la verdad es como triste. Un horror. Horrible, sí. Y wow, estoy viendo también que aquí enfrente hay como otro cementerio. Sí. Es una locura esto. Este es un poco más creepy incluso que los otros. Y yo no sé si lo de las lápidas es de verdad solo porque es antiguo y ya está, o si de verdad lo quieren mantener así adrede como creepy, como de Halloween. Sí, no sé si será esa la intención, pero lo logran. Además, justo aquí se encuentra también una estatua en conmemoración a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que yo no sabía también nació aquí en Boston. Es muy loco cómo nos vamos enterando de toda la gente que es de acá, porque sinceramente nunca nos pusimos a pensar. Y sí, esta ciudad de verdad que tiene una importancia y una relevancia histórica impresionante. Ya vamos a entrar más a detalle a ello más tarde, pero además es una de las más antiguas de todo el país. Se fundó en el año 1630 y yo creo que en parte por eso también se mantiene la estética así como más europea, ya que los bostonianos supieron mantener esta estética y arquitectura de la época colonial. Por eso es que también entiendo que se le nota tanta similitud con Londres o otras ciudades del Reino Unido. Ah, no, pero ojo, que esto es ahora un steakhouse, o sea, aquí hay un restaurante de carnes. Ok, esta sí que no me la veía venir. Y otra estatua que nos llamó mucho la atención justo acá entrando en este patiecito es la de un burro, que por si no lo saben es el símbolo del Partido Demócrata de acá de Estados Unidos. Pero lo divertido no es que esté el burro ahí nomás, sino que justo enfrente del burro hay como una especie de plaquita donde uno puede ponerse en oposición al Partido Demócrata. Vaya, está puesto ahí el logo de un elefante, que para quien no lo sepa es el símbolo del otro partido, del Partido Republicano, y literal te pone que si tú quieres estar en contra del burro, tienes que pararte en oposición a él. Entonces es divertido, ¿no? Es como que ves que gente entra y se saca fotos con el burrito, pero también ves gente que se pone en oposición a él. Así que no sé, comenten ustedes, ¿se pondrían del lado del burrito o se pondrían del lado de la oposición?
Ok, llegamos a uno de los puntos históricos más importantes de toda la ciudad, que casualmente si uno no se para a ver la historia que hay tras esto, por ahí pasa hasta desapercibido. A mis espaldas tengo dos estatuas. Ambas simbolizan a una familia de irlandeses, pero si podemos observar más de cerca, veremos que están completamente diferentes. Y es que una de estas estatuas simboliza la gran hambruna que hubo en Irlanda a mediados del siglo XIX, mientras que la otra, en contraste, simboliza cómo una familia de irlandeses prosperó tras llegar aquí a América. Y es que veréis, estos eventos de la gran hambruna fueron uno de los hechos más trágicos de la historia de Irlanda, y es que se estima que en un periodo de solo 10 años fallecieron alrededor de 1 millón de personas y otras 2 millones de personas emigraron afuera del país, muchas de ellas llegando aquí a los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Boston. Además, quiero que dimensionéis lo que es la población en el siglo XIX. Estamos hablando de unas dimensiones increíbles. Pensad que para esa época todo esto simbolizó una gran baja en la población irlandesa y uno de los éxodos más grandes de toda la historia. De hecho, me sorprende que no se hable tanto de este tema, pero vaya, sin ir más lejos, aquí en la ciudad de Boston se puede ver y notar la influencia que tuvo esta inmigración irlandesa. Por ejemplo, aquí el Día de San Patricio se celebra como en ningún otro lugar en el mundo. Esto ya lo documentamos en el canal, os voy a dejar el vídeo por aquí. Pero no solo eso, hay de verdad un montón, pero un montón de pubs repartidos por toda la ciudad. Cuando tú te pones a mirar también los apellidos de mucha gente de aquí de Boston, tienen apellidos de origen irlandés. Y sin ir más lejos, el equipo de básquet de aquí de la ciudad de Boston son los Boston Celtics, que vaya, para quien no lo sepa, es el equipo que ha ganado más anillos en la historia de la NBA. Sería el equivalente al Barça o al Real Madrid de aquí de la NBA. Y van todo de verde. Su logo es como un leprechaun, como un duendecillo así de Irlanda. O también el trébol de la buena suerte de Irlanda. No sé, sin duda me parece una representación genial tener estas dos estatuas aquí en contraste, y creo que si no te paras a ver la historia te estás perdiendo un montón de lo que están contando. Y bueno, ya que estamos hablando de deporte, aquí en la ciudad de Boston o en gran parte del estado de Massachusetts son muy fanáticos de los deportes. Sin ir más lejos, aparte del equipo de los Boston Celtics de básquet, también tienen los Red Sox de béisbol, o sea, de verdad son muy fanáticos en el béisbol acá. Y el equipo de fútbol americano que todos siguen acá son los Patriots de New England. Que wow, aquí de verdad sí que vimos un montón de gente fanática, mucha gente está con las camisetas y andan así por la ciudad, o sea, independientemente de que no haya partido, es como que siempre lo quieren demostrar. Que también, para quien no sepa, el equipo de los Patriots es donde jugó Tom Brady la gran mayoría de sus años, y que Tom Brady es considerado el mejor jugador de la historia del fútbol americano acá, así que bueno, sería como el equivalente a Messi en nuestro fútbol, ¿no? Wow, y justo al lado de las estatuas de los inmigrantes irlandeses tenemos este edificio que tengo a mis espaldas, que es el Old South Meeting House. Y wow, de nuevo, es un edificio con una importancia histórica que no os podéis ni imaginar, y es que lo que se decidió aquí tras estas paredes fue la mecha que encendió el conflicto entre la corona británica y las colonias de las Américas. Dejadme que os ponga un poco en contexto. Veréis, cuando toda esta zona eran colonias británicas, desde Londres se decidió imponer impuestos a las importaciones que llegaban aquí, básicamente para cubrir los gastos de guerra que tenían, y esto digamos que no sentó para nada bien a la gente local de aquí, y fue que empezaron con el lema que llevaron hasta el día de hoy: No taxation without representation, o sea, no a los impuestos sin representación. Y es que sí, la gente de aquí veía como desde Londres se decidían cosas que los iban a impactar a ellos directamente, y ellos no podían ni tan siquiera tener un derecho a voto o a opinar, lo cual llevó a muchos y muchos conflictos y enfrentamientos armados, hasta que finalmente la corona británica decidió aflojar un poco y decidieron quitar la gran mayoría de impuestos, excepto uno, los del té. Pero vaya, esta ley conocida como la ley del té sentó todavía peor a las colonias de aquí de las Américas, y es que no tan solo no quitaron los impuestos del té, sino que encima les bajaron los precios básicamente para no perder una industria que estaba casi en quiebra, pero la gente de aquí se lo siguió tomando como que se seguían haciendo decisiones que los iban a impactar sin representación de ellos, además de que sospecharon de que toda esta maniobra era una estratagema en verdad para crear un monopolio en base al té, ya que con precios tan bajos era imposible que aquí nadie pudiera competir. Y vaya, todo este embrollo culminó en la noche del 16 de diciembre de 1773, en lo que aquí se organizó lo que llamaron posteriormente como The Tea Party, o sea, la fiesta del té. Básicamente se organizaron un puñado de colonos de aquí de Boston y decidieron ir al puerto donde había atracados unos barcos de la Compañía de las Indias Orientales llenas y repletas de cargamento de té, y se deshicieron de prácticamente todo, lo tiraron al mar a modo de protesta. Básicamente los británicos podéis entender que a esto no les sentó nada bien, pero desde las distintas colonias de aquí de América lo tomaron como un acto de rebeldía, como que no tenían que seguir subyugándose a las normas y las leyes que se decidían en Londres sin su aprobación. Y vaya, el resto ya es historia, ya sabemos
cómo fue todo. Si no, cualquier cosa, os dejo por aquí el vídeo de cuando fuimos a la ciudad de Filadelfia y os contamos qué pasó después de esto. Pero qué loco, ¿no? O sea, este edificio es uno de los más antiguos de todo Estados Unidos. De hecho, para aquella época era el más grande. Y ahora mira, hay como un montón de rascacielos al lado que tampoco es que sean muy altos, pero es una pasada, de verdad. Ahora ya sé lo que estarás pensando, tanto rollo y tanta chapa que os hemos pegado y ni tan siquiera hemos hablado de por qué se considera que esta es la ciudad más europea de Estados Unidos. La verdad que, a ver, esto de más europea puede ser debatible porque también están ciudades como Nueva Orleans en Luisiana o San Agustín en Florida, pero si consideramos europeos, sobre todo de la parte como del Reino Unido, centro-norte de Europa, yo diría que esta es la que más se asemeja. Sí, a ver, de lugares que nosotros hemos viajado, sobre todo de verdad Londres, tiene calles muy similares, o sea, eso de verdad que esta ciudad te transporta directamente y es muy loco porque hay veces que hasta te olvidas que estás en Estados Unidos, o al menos a mí me pasa, que es como digo, no estamos en Europa, de verdad que es así. Capaz el punto más clave que diferencia a Boston de otras ciudades de Estados Unidos es que no se hizo sobre un plano cuadrícula, o sea, no es que se edificó pensando exactamente en una estructura sobre plano, sino que se fue construyendo un poquito como se podía. Sí, eso se nota porque hay muchas calles que te das cuenta que no van rectas, o sea, es como que se empiezan como a desviar así, e incluso hasta cuando vas caminando, cuando vas en el auto, que es como que no tiene ningún sentido de nada. De hecho, aquí, a diferencia de otras ciudades de Estados Unidos, como puede ser Nueva York o Los Ángeles, hay bastantes calles estrechas, bastantes calles peatonales, y es que muchas de estas se hicieron encima de pasos de vacas o pasos de caballos de la época colonial y se mantuvo hasta el día de hoy. Por eso es que dicen que se parece tanto a Londres o, por ejemplo, incluso a París. Ahí no le veo tanto la similitud. No, aunque también otra cosa es que se dice que lo que la hace más europea a comparación de otras ciudades de acá de Estados Unidos es lo caminable que es. Todo literal lo puedes hacer caminando y no hay ningún problema, porque se sabe que acá en Estados Unidos necesitas el auto para moverte en muchos lados. Y dato curioso que no tenía ni idea si por lo que sea te da palo caminar o no quieres coger el coche. Aquí en Boston está la línea de metro más antigua de todo Estados Unidos. Creo que se construyó en el año 1897, o sea, hace más de 125 años, una burrada. Sí, creo que también la gente de acá está como muy orgulloso de su metro, o sea, lo llaman el T, ¿no? O sea, no es que tiene un nombre concreto, sino la letra T, literal. Pero sí, hablando de la gente, lo que estuvimos viendo un poquito en nuestra investigación es que los bostonianos o bostonians, que le dicen aquí, están de verdad muy orgullosos de sus raíces y de su historia. Entonces siempre han querido y han buscado mantener la arquitectura del lugar y eso se nota. Si bien muchos edificios se los ve que son antiguos, están bien cuidados, están bien conservados y han sabido mantener la estética sin perder la esencia. Y aparte han edificado edificios altos y nuevos justo al lado y es como un contraste muy loco. O sea, literal aquí ahora enfrente tenemos un edificio de piedra súper antiguo, pero pegado está una bestia de edificio todo de vidrio, muy moderno, o sea, me encanta. Sí, pero queda bien, o sea, tampoco es eso de que dicen, bueno, arruina la estética, porque como todo está como conservado también, lo antiguo, incluso, bueno, lo moderno también, yo creo que le da como un toque distinto. No sé, honestamente, si la tuviera que comparar con otras ciudades de Estados Unidos, no sé si diría que está siendo mi favorita, aunque sí que me está gustando mucho. Ahora ya sé lo que Flor estará pensando, ¿la elegiría por encima de Nueva York para vivir? Yo no, definitivamente no, o sea, es una ciudad bonita, yo creo que vale la pena venir a conocerla, sobre todo si estás por esta zona, pero yo creo que acá lo más divertido es el tema de la comida y el contraste diferente que tiene con el resto de ciudades de Estados Unidos, pero no me vas a sacar a Nueva York de mi lista, nunca. He de decir que estoy aprendiendo a querer Nueva York de a poquito, pero sigo diciendo que yo no viviría ahí. Si la vida me tuviera que dar a elegir entre vivir en Nueva York o en Boston, yo te vivo en Boston. ¿En serio? Bueno, es un poco más tranquila, pero no te olvides que acá están los peores conductores, así que eso es verdad. Ok, última parada del día, nos vinimos al barrio del North End, conocido también como el barrio italiano de Boston. Y wow, he de decir que es un súper lugar, de verdad, ¿eh? Sí que te da mucha vibra de barrio italiano porque tiene todos los barcitos, las mesitas afuera y hasta huele a pasta rica, o sea, de verdad que te da unas ganas de sentarte en todos. No os vamos a mentir, nosotros tal cual aparcamos el coche, nos venimos aquí a almorzar porque de verdad nos moríamos de hambre. De verdad que comimos una pasta muy rica. Esto está muy bueno.
Pico un poco. Eso sí, los precios por aquí no son nada baratos. Un plato de pasta normalito y básico te puedes esperar entre 20 y 25 dólares. Sí, hasta incluso más dependiendo de dónde, pero sí, esos son los precios que manejan acá. Nada, nos hubiera encantado también probar el clam chowder o el clam chowder, como dicen aquí, que es la comida típica del estado de Massachusetts. Sí, chicos, no todo en Estados Unidos son hamburguesas, cada estado en verdad tiene su comida típica. Y no podíamos irnos sin probar acá el famoso cannoli de este lugar que se llama Mike's Pastries, que wow, este lugar está lleno de gente todo el santo día, o sea, tiene cola afuera de más de media cuadra, pero todo el día, o sea, no paran. Literal, se nos ha hecho de noche, o sea, hemos hecho una cola, yo no sé cuánto rato hemos estado ahí, y todo por un cannoli. Pero bueno, es el cannoli viral de acá, así que lo tenemos que probar, es costumbre ya. Eso sí, de nuevo, otra vez los italianos no quieren saber nada de tarjetas y te lo dejan saber cash only. Ahí sí que tengo que asumir, no fuimos muy preparados. No, porque aparte no lo pone afuera, es solamente entrando ves que pone cash only. Gracias a los reviews de Google lo pudimos saber, y menos mal que teníamos ahí un poco, porque si no íbamos a hacer la fila para nada. Así que nada, vamos a probar esta delicia. Ok, es gordito, ¿eh? Creo que es un poco más grande de los cannolis que he probado hasta ahora. Para mí es más grande, sí. Y está bastante rellenito, así que bien. Pues que hay un olorcito a comida que no me da para algo dulce ahora, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Está bueno. Está muy bueno, ¿eh? Creo que por lo que lo rellenan con un montón, eso hace mucho. Y mira que nosotros nos hemos pedido el básico, el de ricota, pero tienen, no sé, como 20 sabores. Yo no sé cuántos hay ahí, pero hay una burrada. Sí, en lugares italianos nunca vi esa variedad de sabores, así que estaría bueno después en una próxima probar otro. Pero este está muy bueno. Hay que sí, de chocolate, de Dubai Chocolate, de peanut butter. De blueberry, del raspberry, o sea, hay de todo. De limoncello creo que vi también. Sí, también. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé, nos han faltado muchos lugares capaz de Boston. Ha sido un recorrido un poquito express, pero creo que para primer pantallazo de la ciudad bastante bien. Y comenten a ver si esta ciudad les parece tan europea como dicen. Ya sabes, suscríbete si es que has llegado hasta este punto. Y hasta la próxima. Ba, ba, da, ba, ba. Ba, ba, da, ba, ba.